El verdadero bautismo. ¿Qué pasa con Mateo 28:19? Ningún apóstol practicó ese bautismo y ningún apóstol explicó el significado de ese bautismo. Salmo 119:160. La suma de tu palabra es verdad, eternos son todos tus justos juicios. Los trinitarios tienen un solo pasaje que dice, Mateo 28:19, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos, miremos estos muchos textos bíblicos donde dice algo diferente. Miremos en Hechos 2:38 que dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 8:16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Hechos 10:48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos 19:4-5, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. La sumatoria de toda esta palabra de Dios me declara que el bautismo verdadero es en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque fue el bautismo que los apóstoles practicaron. Todo bautismo tiene una explicación, pues el bautismo de Juan el Bautista, consistía en bautizarse para el arrepentimiento de los pecados. Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyere en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. El bautismo de Juan era simplemente para arrepentirse de los pecados. El bautismo de Cristo era para perdón de pecados. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos enseña el significado del bautismo. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seréis en la de la resurrección. Pablo dice en el versículo 3 que los que se han bautizado en Cristo Jesús han sido bautizados en su muerte, es decir, nosotros nos bautizamos en la muerte de Jesús. En el versículo 4 afirma que los que hemos sido bautizados hemos sido sepultados con Jesús, hemos muerto con Jesús y después resucitado con Jesús. Si tú te bautizas en títulos, no mueres con Cristo. ¿Por qué? Porque no pronuncias su nombre. Y lo peor aún, cometes un falso bautismo. ¿Por qué? Porque el Padre no murió, y mucho menos su Espíritu. ¿Cómo te debes bautizar? Bautízate en el nombre de aquel que murió y resucitó, Jesús el Cristo. Y ahora anda y muere tú con él. Mira este ejemplo. Si Pablo hubiera muerto por nosotros, entonces nos tuviésemos que bautizar en su nombre. Esto dijo Pablo. 1 Corintios 1:13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo no fue crucificado por nosotros tampoco, el Padre tampoco, una tercera persona.
El que fue crucificado por nosotros fue Jesús, y bajo ese nombre nos bautizamos para morir con Él y resucitar con Él. No resucitamos con el Padre, ya que el Padre jamás murió. El que murió fue su Hijo, y ese nombre es el que usamos, solo el nombre del Señor Jesús. Bien. Colosenses 2:11-12 dice: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Gálatas 3:26-27, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, porque los que se bautizan en Cristo son revestidos en Cristo. ¿Estás tú revestido en Cristo? ¿Están tus pecados perdonados? ¿Estás tú muerto y resucitado en el Señor? Si tu respuesta es Mateo 29:19, Mateo 28:19, pues te digo que no estás practicando la verdad de Dios y solo te has dejado engañar por las mentiras de todos los hijos del diablo, que odian la práctica de la verdad y la justicia. Ahora el error de los amigos unicitarios es que se bautizan creyendo y confesando que Jesús es el Padre, pero es un error garrafal, ya que los apóstoles bautizaron creyendo y confesando que Jesús es el Hijo de Dios. Lee tú mismo en Hechos 8:37-38. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes, y respondió, dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios, y mandó para el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Por lo tanto, el verdadero bautismo es en el nombre de Jesús, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. De Mateo 28:19 en la Biblia, ¿en cuántas partes más aparece cómo bautizaron los apóstoles? Y obedezcamos y sigamos a los que obedecieron a Jesús. Ellos eran los discípulos, los apóstoles de Jesús, y ellos bautizaron todos en su nombre. Entonces nosotros no tenemos por qué bautizar o ser bautizados de una manera diferente, como lo hicieron los apóstoles, como lo dejó escrito el Señor. Pidamos mucho discernimiento, sabiduría en oración al Padre, para que todas nuestras dudas sean aclaradas por medio del Espíritu Santo. Gracia y paz, mis amados, en el nombre de nuestro Señor Jesús.